Bueno, entonces hoy vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este espacio de Orgánica 1. Vamos a comenzar retomando algunos aspectos de los que ya habían sido mencionados en el artículo y que algunos de ustedes pues ya contestaron en el formulario, pero para que todos estemos pues en el mismo, partamos de la misma base. Solo me confirman si ya están viendo la presentación. Sí, licenciada. Sí, ok. Bueno, entonces, pues le he titulado con este nombre de introducción y resumen, porque pues la idea es ubicarnos, ¿verdad?, propiamente en lo que es este espacio de química orgánica, pero mucho de la base de química orgánica pues se fundamenta en temas que ustedes ya vieron en sus clases de química general 1, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero es lo que ya ustedes pues ya leyeron, ¿verdad? La química orgánica y que de hecho lo vienen viendo desde química general, dentro de lo que son las ramas de la química, se encarga, ¿verdad? O la química orgánica es esta rama de la química que estudia, ¿verdad?, a lo que son los compuestos del carbono, sus propiedades, las reacciones que estos sufren y los cambios de energía asociados, ¿verdad?, con estos cambios, ¿verdad? Pensando en eso, entonces, pues los compuestos orgánicos, así como lo leyeron ustedes ya en el artículo, incluye una amplia variedad de compuestos. Aquí yo he querido poner 3 estructuras que a simple vista pues nos pueden como asustar un poco, pero a medida que ustedes vayan cursando Orgánica 1 y Orgánica 2, van a ir comprendiendo unas más, ¿verdad? En el caso de esta estructura que vemos aquí del lado izquierdo, pues es el ejemplo de una estructura de un antibiótico, de una penicilina. Esta que vemos aquí es la estructura de la codeína, que es un medicamento que se utiliza, ¿verdad?, para, como un antitusivo para controlar, ¿verdad?, los ataques de tos cuando una persona está enferma. Y la que podemos ver ahí en la derecha es la estructura del Taxol, que es un medicamento contra el cáncer, ¿verdad? Así que realmente aquí, con estas bases de la química orgánica, pues vamos a lograr llegar a comprender mucho. Pasa esta comprensión, ¿verdad?, de los compuestos orgánicos por conocer sus estructuras, ¿verdad? Y en nuestros espacios de química general, pues hemos aprendido lo que son las estructuras de Lewis. Aquí ustedes pues ven los ejemplos de la estructura de Lewis para 4 compuestos. Se recordarán, ¿verdad?, que en las estructuras de Lewis, pues lo que se representan son los símbolos de los elementos y los electrones de valencia de cada uno de esos elementos representados por puntos, ¿verdad? En este caso, pues el átomo central suele ser el que está unido al mayor número de átomos de carbono, ¿verdad? Y pues esto que les mencionaba ahorita, ¿verdad?, que los que representamos son los electrones de valencia, pues nos debería de llevar a recordar que los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el nivel más externo, ¿verdad? Y como les decía, pues estos son temas que ya vimos en química general, no deberían de darnos mayor problema, ¿verdad? En el caso del carbono, que se encuentra en el grupo 4A, pues además, ¿verdad?, vimos allá en química general que para los elementos que se encuentran en los grupos A, también conocidos como elementos representativos, el número de electrones de valencia coincide con el número del grupo. Entonces aquí, en el caso del carbono, entonces este representaría un electrón, este otro y este otro, ¿verdad? Hemos representado los 4 electrones de valencia del carbono y luego sabemos que el hidrógeno, con número atómico igual a 1, pues únicamente tiene un electrón, que es su electrón de valencia, está representado en este caso por estos puntos, ¿verdad? Quizás se recordarán, ¿verdad?, de sus clases de química general, cuando vieron la teoría de enlace, que estos 4 ejemplos que estamos viendo ahorita en la diapositiva, pues son compuestos de elementos que son no metales, ¿verdad? Y los no metales forman enlaces covalentes, ¿verdad? Que allá en nuestras clases de química general, pues aprendimos, son enlaces que se forman
cuando dos átomos comparten electrones entre sí, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí representado. Cuando vemos este par de electrones, como ya hemos dicho, uno del carbono y uno del hidrógeno, lo están compartiendo para formar lo que son los enlaces, ¿verdad? En el caso del nitrógeno, que se encuentra en el grupo 5A, tiene 5 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4 y 5. Está unido con hidrógenos que tienen un solo electrón, ¿verdad? Entonces aquí miraríamos que este nitrógeno está enlazado a 3 hidrógenos, ¿verdad? En el caso del oxígeno, que se encuentra en el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Y pues se encuentra unido a 2 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Estos que podemos identificar aquí en el nitrógeno y estos dos que podemos identificar aquí en el átomo de oxígeno es lo que se conocen con el nombre de pares de electrones solitarios. Es decir, son electrones que están formando un par, pero que no son un par de enlace, ¿verdad? Sino que están ellos solitos y por eso que se llaman pares solitarios. En el caso de la molécula de cloro, pues tenemos dos átomos de cloro unidos. El cloro, ubicado en el grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se une con otro cloro al compartir cada uno de ellos un electrón, ¿verdad? Entonces, si se fijan, pues lo que hemos hecho es analizar, ¿verdad? El número de electrones de valencia que tiene cada átomo por individual, ¿verdad? O por separado. Entonces, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Aquí tenemos 4 hidrógenos. Cada hidrógeno tiene un electrón. 4 por 1 serían 4. El total de electrones que debemos de ubicar entonces en nuestra estructura de Lewis son 8, que los podemos ver que efectivamente aquí están representados los 8. En el caso del nitrógeno, como ya decíamos, tiene 5 electrones de valencia. Hay 3 átomos de hidrógeno, cada uno tiene un electrón de valencia. 3 por 1 sería 3, 5 más 3 serían 8. Igual aquí tenemos 8 electrones representados por los puntos en esta estructura de Lewis. En el caso del agua, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, como ya decíamos. Son 2 hidrógenos, 2 por 1, 2. También hay 8 electrones aquí representados. Y en el caso del cloro, pues ya decíamos, ¿verdad? Tenemos 2 átomos de cloro, cada uno con 7 electrones de valencia para un total de 14, ¿verdad? Y aquí los podemos ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 electrones. Quizás se recordarán, ¿verdad? Esta es la forma como lo hemos aprendido allá en nuestras clases de química general, ¿verdad? Para ir ahí por pasos, pues analizamos la fórmula molecular, determinamos el número de electrones para cada uno de ellos y los vamos colocando, ¿verdad? Ahí según, como les decía, colocamos el átomo central, que siempre es el que va a estar unido a un mayor número de átomos, ¿verdad? En estos 4 casos que hemos visto acá, únicamente podemos ver lo que se conocen con el nombre de enlaces sencillos, ¿verdad? Es decir, este carbono con este hidrógeno solo está compartiendo un par de electrones. Como ya decíamos, un par de electrones representa un enlace, pero es posible también que los átomos compartan más de un par de electrones, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando nosotros hablamos de los enlaces dobles o de los enlaces triples, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo podemos observar, estos 2 carbonos no están compartiendo un solo par, sino que están compartiendo 2 pares, ¿verdad? Y esto es lo que recordaremos allá de nuestras clases de bachillerato, pues es el doble enlace que podemos aquí reconocer. Igual aquí un doble enlace entre el carbono y el oxígeno, porque están compartiendo 1, 2 pares de electrones. Lo mismo en este caso, aquí es importante pensar en esto, ¿verdad? No solamente los carbonos pueden compartir 2 pares de electrones, también pueden hacerlo con el oxígeno o incluso también con el nitrógeno, ¿verdad? Esto lo podemos resumir
puede ser que ya esto ya se lo hayan aprendido, ¿verdad? Ya en sus clases de química general. Son unos patrones comunes de enlaces. Esto es importante si ya leyeron, ¿verdad? El artículo, pues decíamos, ¿verdad? Que los compuestos orgánicos, normalmente el carbono aparece unido a átomos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y los halógenos, ¿verdad? Entonces, estos átomos los vamos a encontrar comúnmente en los compuestos orgánicos, por lo que es importante tenerlos presentes, ¿verdad? Y esta pues es una tablita resumen que nos ayuda a tenerlo presente. Como ya decíamos, el carbono tiene 4 electrones de valencia, por lo que mirábamos aquí en la estructura de Lewis. Entonces podemos observar el carbono con esos 4 electrones de valencia puede formar 4 enlaces, ¿verdad? Y como mirábamos ahí en las estructuras, ahí cuando les comparta la presentación, pues la van a poder repasar, no tiene ningún par de electrón solitario, ¿verdad? Aquí todos los electrones del carbono están formando enlaces, ¿verdad? Así que tiene 0 pares solitarios, ¿verdad? En el caso del nitrógeno, ya decíamos, tiene 5 electrones de valencia. Normalmente ese nitrógeno va a estar formando, como lo podemos ver aquí, 1, 2, 3 enlaces y va a tener un par de electrones solitarios. Lo mismo lo mirábamos acá, está formando 1, 2, 3 enlaces, tiene un par solitario, ¿verdad? Entonces el nitrógeno con 5 electrones de valencia forma 3 enlaces y tiene un par de electrones solitarios. En sus estados neutros, ¿verdad? Ahí podemos analizar las estructuras de Lewis, ninguno de ellos tiene carga, así que estos son los patrones comunes de enlaces para cuando los átomos no tienen carga. En el caso del oxígeno tiene 6 electrones de valencia, forma 2 enlaces y tiene 2 pares de electrones. Y en el caso de los halógenos, que ya los conocemos, ¿verdad? Son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Los 4 comparten el hecho de que tienen 7 electrones de valencia. Los halógenos solo pueden formar un único enlace y tienen 3 pares de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces ahí, pues, este es un resumen de estas estructuras que ya mirábamos acá. Si se fijan, tiene 4 electrones de valencia, está formando 4 enlaces y no tiene pares solitarios. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, está formando 3 enlaces y tiene un par solitario. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, está formando 2 enlaces, tiene 2 pares de electrones solitarios. Los halógenos, en este caso en particular el cloro, tienen 7 electrones de valencia, forman un único enlace y tienen 1, 2, 3 pares de electrones solitarios, cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces ustedes podrían tener las estructuras para analizarlas o pueden considerar esta ya tablita resumen, ¿verdad? Que les puede ir permitiendo a ustedes pues írsela aprendiendo, ¿verdad? Más fácilmente. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda de esto o si vamos bien. Vamos bien. Vamos bien, okay. Bueno, entonces aquí podemos observarlo, ¿verdad? Esto que les decía yo, lo de los pares solitarios. Los pares solitarios se distinguen por el hecho de que están ellos solitos, ¿verdad? Que no están entre 2 átomos, sino que siempre se encuentran ellos ahí solos, pero estos pares solitarios forman parte, ¿verdad? De esos electrones de valencia. Aquí hay algo que yo he obviado, pero que quizá ya todos lo han tenido presente, ¿verdad? Cada uno de estos átomos tiene 8 electrones alrededor, ¿verdad? El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, los halógenos. Es porque si se recuerdan de sus clases de química general, existe en química lo que se conoce con la regla del octeto, ¿verdad? También esto se vio en las clases de química general cuando vieron teoría de enlace. Los átomos pierden, ganan o comparten electrones buscando adquirir una configuración estable, ¿verdad? Y allá en química general nos dicen la configuración del gas noble más cercano, ¿verdad? Y todos los gases nobles
en su capa de valencia o en su nivel de valencia tienen 8 electrones, ¿verdad? Y de ahí es donde deriva lo que es la regla del octeto. Y aquí entonces ustedes podrían decir, bueno, ¿y entonces qué pasa con el hidrógeno? Pues el hidrógeno, recordemos que se encuentra en el primer periodo de la tabla periódica junto con el helio. Ellos únicamente tienen un nivel de energía, únicamente tienen un orbital, que es el orbital S, y los orbitales S solamente pueden albergar hasta 2 electrones. Entonces ahí, pues, el hidrógeno gana un electrón para parecerse al helio, que es el gas noble que le sigue, pero estos dos átomos no cumplen, ¿verdad?, con la regla del octeto. La regla del octeto aplica, ¿verdad?, para lo que son los elementos del periodo 2, que van desde el litio hasta el neón, y para los elementos del periodo 3, ¿verdad?, que van desde sodio hasta el cloro, ¿verdad? Luego ya, cuarto periodo en adelante, pueden tener más de 8 electrones, ¿verdad?, en su nivel de valencia, y en ese caso pues ya se habla de lo que es la hipervalencia. Pero bueno, eso es característico de los metales, así que en inorgánica le darán un poco más de detalle a eso. Hay algunos casos en los cuales los átomos no se van a encontrar en su estado neutro, ¿verdad?, sino que pueden tener una carga, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce con el nombre de cargas formales, ¿verdad? La carga formal, que puede ser positiva o puede ser negativa, se puede calcular, ¿verdad? Cuando usted conoce la estructura de Lewis de un compuesto y conoce, ¿verdad?, lo del número de electrones de valencia que tiene, esta fórmula le permite calcular cuál es la carga de un átomo en particular. La carga formal va a ser igual al número de electrones de valencia menos la suma, que es lo que tenemos aquí entre paréntesis, de los pares solitarios más el número de enlaces, ¿verdad?, que forme un compuesto. Entonces, por ejemplo, este que es el ion hidronio, ¿cómo saber, verdad, si la carga positiva la tiene el oxígeno o la tienen los hidrógenos? Pues entonces usted calcula, ¿verdad?, la carga formal. En este caso, pues vemos que el hidrógeno está formando el único enlace que puede tener, que puede formar, ¿verdad? Porque ya decíamos, para el hidrógeno, su regla es la regla del dueto, no del octeto, ¿verdad? Es decir, es tener dos, del dueto, perdón, de tener 2 electrones, ¿verdad? Entonces pensaríamos que quien tiene la carga, esta carga positiva, pues es el oxígeno. Si aplicamos esta regla, esta fórmula de la carga formal, entonces tendríamos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. A eso le vamos a restar la suma del número de electrones en pares solitarios, ¿verdad? Entonces hay 1, 2 electrones y el número de enlaces. ¿Cuántos enlaces está formando el oxígeno? 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces 2 más 3 es 5. 6 menos 5 nos va a dar 1 positivo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, este oxígeno tiene una carga formal positiva. Y esta ya es una situación diferente a esta que mirábamos acá, ¿verdad? Porque decíamos, cuando el oxígeno no va a tener carga, cuando esté formando 2 enlaces y tenga 2 pares de electrones solitarios. Aquí, si ya ustedes se fijaron, pues no es ese el caso, no está formando 2 enlaces, está formando 3 y no tiene 2 pares de electrones solitarios, sino que solamente tiene 1, ¿verdad? Y por eso era que les decía, si nos aprendemos esta tablita de los patrones de enlaces comunes para los átomos neutros, cuando no sean estas las condiciones para estos elementos, que son los que más nos encontramos en los compuestos orgánicos, entonces usted puede ir pensando, bueno, deberá de tener una carga. Como ya les decía, la carga puede ser negativa o puede ser positiva, ¿verdad? En este caso, en el segundo, por ejemplo, entonces vemos, tendríamos que analizarlo, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene realmente la carga positiva? Si la tiene el nitrógeno
o la tiene el oxígeno. Entonces aplicamos la misma fórmula, ¿verdad? El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones tiene en pares solitarios? Tiene 1, 2 electrones. ¿Cuántos enlaces está formando? Tiene 3. Entonces 2 más 3 sería 5. 5 menos 5 sería igual a 0. El nitrógeno se encuentra en su estado neutro, ¿verdad? En el caso del oxígeno, entonces si ustedes se fijan, está en una condición bastante parecida a la de este oxígeno, ¿verdad? Está formando 3 enlaces y tiene un par solitario. 3 enlaces, un par solitario. Se aplica la fórmula, entonces el oxígeno tiene 6 electrones menos la suma del número de electrones en pares solitarios, que serían 1, 2, más el número de enlaces que está formando, que serían 3. 2 más 3 sería 5. 6 menos 5 sería 1 positivo, ¿verdad? La carga positiva, entonces, en este caso, quien la tiene es el oxígeno. En el caso del ion bicarbonato, entonces aquí podemos observar una de las estructuras de Lewis posibles para lo que es el ion bicarbonato. ¿Por qué les digo que es una de las posibles? Ya vamos a abrir una pizarra para poderles explicar, ¿no? Permítanme que la estoy haciendo que la puedan editar. Ok, entonces ahí en el chat pueden ver el enlace a la pizarra y aquí la podemos mover. Entonces, bien, estábamos considerando, decíamos, al ion bicarbonato, que es el ion HCO3 con una carga negativa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer la estructura de Lewis, dijéramos? En este caso, ¿verdad? Repasando también lo que hemos visto de la estructura de Lewis. Como ya decíamos, vale la pena separar, ¿verdad? Cada uno de los elementos por separado para poder determinar cuántos electrones hay que colocar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los 3 elementos que forman el ion bicarbonato? El hidrógeno, el carbono y el oxígeno, ¿verdad? Tenemos un átomo de hidrógeno y ya hemos dicho que cada átomo de hidrógeno tiene un electrón de valencia, ¿verdad? Entonces 1 por 1 sería igual a 1. Luego tenemos un átomo de carbono y ya hemos mencionado cada átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. 1 por 4, entonces nos daría igual a 4. Y en el caso del oxígeno, tenemos 3 átomos de oxígeno y cada átomo de oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Así que 6 por 3 sería igual a 18. Pero además sabemos, y la fórmula nos lo dice, que el ion bicarbonato es un anión, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se forman los aniones? Ya aprendieron en sus clases de química general. ¿Cuándo se forma un anión? Pueden ahí encender su micrófono o escribirlo en el chat. ¿Cuándo se forma un anión? Cuando un átomo, ¿qué? Cuando gana uno o más electrones. Muy bien. La formación de aniones implica la ganancia de aquí, entonces, el hecho de que este ion bicarbonato tenga una carga negativa significa que además de los electrones de valencia que tienen los átomos, ese conjunto de átomos ha ganado, ¿verdad?
un electrón. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el total? Y entonces, fíjense que aquí este electrón no es de ninguno de estos, ¿verdad? Sino es porque hemos interpretado qué significa esa carga negativa. Esa carga negativa significa, como bien nos lo decía Yaneli, que se ha ganado un electrón. Todavía no sabemos quién lo ha ganado, o puede ser que ya ustedes ya lo sepan quién lo ha ganado, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo es descifrar, traducir, ¿verdad? Recordemos que en el caso de la química estamos aprendiendo un lenguaje, que es el lenguaje de la química. Ahorita estamos hablando específicamente del lenguaje de la química orgánica, ¿verdad? Entonces, al leer, o sea, al ver esto, usted tiene que poderlo leer, ¿verdad? Y leer es comprender, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, tendríamos 1 más 4, serían 5, más 18 serían 23, más 1 serían 24, ¿verdad? Lo que hay que ubicar en esa estructura de Lewis son 24 electrones, ¿verdad? Entonces usted coloca al átomo de carbono, ¿verdad? En el centro. Y luego entonces usted dice, bueno, ese átomo de carbono va a estar unido a 3 oxígenos y puede ser que esté unido a un hidrógeno. Puede ser, ¿verdad? Realmente eso lo tenemos que ir deduciendo a manera vamos construyendo, ¿verdad? La estructura de Lewis. Entonces, bien, comenzamos por hacer la del carbono, ¿verdad? Entonces, el carbono, ya hemos dicho, tiene 1, 2, 3, 4 electrones, ¿verdad? El mayor número de átomos siguientes que tenemos es 3, ¿verdad? Entonces usted podría decir, bueno, ese carbono va a estar enlazado a un oxígeno. Entonces, ahora vamos al oxígeno. Bueno, si quieren, voy a representar de colores diferentes para ayudarnos a entender. Entonces, tendremos un oxígeno. Y como ya hemos dicho, cada oxígeno tiene 6, ¿verdad? Entonces, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quizás se recordarán, ¿verdad? Ya de sus clases de química general, cuando representamos, ¿verdad? La estructura de Lewis para los elementos, nos imaginamos que esos elementos están como en un cuadradito y vamos colocando un electrón en cada uno de los lados de ese cuadrado, ¿verdad? Luego diríamos que está unido a otro oxígeno, que también tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Y estaría unido a otro que estaría igual condición, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, alguno de ustedes podría pensar ahí, bueno, ese carbono también está unido a un hidrógeno. Alguien podría pensarlo, ¿verdad? Entonces está el hidrógeno y el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Bueno, entonces ahora ¿qué viene? Ahora viene y analizamos si esta estructura de Lewis es correcta. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder evaluar si esta estructura de Lewis es correcta? Es ver si los átomos están cumpliendo, ¿verdad? Con tener el número máximo de electrones, porque ya decíamos, los elementos pierden, ganan o comparten electrones buscando adquirir la configuración del gas noble que le sigue. El carbono y el oxígeno buscarían tener 8, ¿verdad? El hidrógeno ya tiene 2. Entonces usted podría decir, sí, puede ser que esto esté correcto, ¿verdad? Porque ya este hidrógeno, al compartir un electrón con el carbono, ya tiene 2. Y entonces usted puede decir, bueno, este carbono alrededor de él tiene 8. 2, 4, 6, 8. Así que vamos bien, ¿verdad? Pero si vamos al oxígeno y analizamos los oxígenos, entonces vemos que los oxígenos tienen 2, 4, 6 y 1, 7. Los 3 oxígenos, ¿verdad? Entonces ahí hay algo que está fallando.
porque para estar en su estado más estable, tienen que tener 8 y ninguno de esos oxígenos tiene 8. Además, hay algo que se me ha olvidado, nadie me lo ha dicho, pero es el hecho de este electrón que hemos dicho que gana. Entonces, usted tiene presente lo que aprendió en química general y dice, el oxígeno es un átomo electronegativo, tiende a ganar electrones. Y aquí es donde viene el punto de que podemos tener más de una estructura de Lewis válida para el oxígeno. Porque estos 3 oxígenos son oxígenos, es decir, entre ellos son igualitos. No hay ningún átomo de oxígeno que haga al otro átomo de oxígeno mejor o peor, ¿verdad? Para ganar un electrón. Así que ustedes, díganme, ¿quién quieren que le pongamos que ganó el electrón? ¿El de arriba, el del centro o el de abajo? Díganme. O lo escriben ahí en el chat. ¿A quién quieren que le pongamos el electrón? Al de arriba. Bueno, pongámoselo al de arriba. Muy bien. Entonces decimos que este oxígeno ganó un electrón. Y entonces ahí tendríamos que estar de acuerdo que si ganó el electrón, este oxígeno tiene una carga negativa, ¿verdad? Y entonces ahora, si ustedes se fijan, este oxígeno ya tiene 8, ¿verdad? Tiene 2, 4, 6, 8. Este ya está cumpliendo con el octeto, el carbono también, y el hidrógeno está con el máximo que puede tener, que es 2. Pero estos 2 oxígenos están en un estado inestable, no tienen 8. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y ahora? ¿Lo vamos a dejar así? No, no podemos dejarlo así porque ya hemos dicho, los átomos ganan, pierden o comparten electrones para alcanzar, para adquirir una configuración estable, que es tener 8 electrones para el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, ¿verdad? Entonces ahí eso nos debe de llevar a pensar, bueno, no están realmente dispuestos los átomos de la forma en la que yo los he colocado, ¿verdad? Y entonces ahí era donde yo les decía, usted podría pensar que el hidrógeno está unido al carbono, pero, y aquí es donde viene, ¿verdad? Su capacidad de poder imaginarse a las moléculas, y entonces usted puede decir, no, bueno, si no está unido al carbono, ¿a quién podría estar unido? Ese hidrógeno. Pues ese hidrógeno podría estar unido a un oxígeno, ¿verdad? Y entonces si este hidrógeno está unido a un oxígeno, bueno, y aquí volvemos, ¿verdad? A este hecho, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia entre este oxígeno y este oxígeno? No. Los dos son igualitos. Así que ustedes díganme, ¿a quién quiere que le pongamos que se unió el hidrógeno? ¿Al de en medio o al de abajo? El de en medio. Al de en medio. Bueno, entonces vamos a colocarle aquí, vamos a decir que el hidrógeno a quien está unido es a este oxígeno. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros unimos al oxígeno, perdón, unimos el hidrógeno a un oxígeno? Ahora, si ustedes se fijan, este oxígeno ya está con su octeto. Tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Pues ya tenemos 2 átomos de oxígeno con el octeto. Pero miren qué pasó cuando desligamos a ese hidrógeno de este carbono, ¿verdad? ¿Cuántos electrones tiene ahora el carbono a su alrededor? 2, 4, 6 y este 7. Y este carbono también, perdón, y este oxígeno también tiene 2, 4, 6 y 7. Bueno, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué podríamos hacer? Porque ya ubicamos los 24 electrones, ¿verdad ustedes? Y esto es bien importante. El doble enlace. Exacto, muy bien, un doble enlace. Pero antes de representar el doble enlace, voy a terminar la idea que les estaba diciendo. En las estructuras de Lewis es muy importante que no nos inventemos electrones, ¿verdad? Es decir, ya hemos hecho cuántos electrones deben de haber en esta estructura de Lewis. No lo hemos comprobado, pero lo vamos a comprobar ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24.
Ya están los 24. Usted no puede venir y meterle un electrón aquí y meterle otro electrón acá para decir, ay, ya están cumpliendo con la regla del octeto. No, porque entonces esa estructura de Lewis ya no correspondería a la del ion bicarbonato, porque el ion bicarbonato tiene 24 electrones como máximo. Entonces, no podemos agregar electrones. Lo que sí podríamos hacer es lo que decía la compañera. Como estoy viendo la pizarra, no sé quién fue la que lo dijo, ¿verdad? Pero muy bien. Lo que podría ocurrir es que realmente este oxígeno y este carbono no solamente están compartiendo un par, sino que están compartiendo dos pares, ¿verdad? Entonces, recuerden, decíamos, el carbono tiene 4 electrones, ¿verdad? Y aquí podemos ver los 4 puntos de color negro. Y el oxígeno, decíamos, tiene 6 electrones. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí voy a poner el sexto. Y entonces, ya hemos ubicado los 24. ¿Cómo la representaríamos? Entonces, ahora la representamos y entonces nos acordaremos allá de química general que los pares de electrones pueden sustituirse o pueden reemplazarse por guiones, ¿verdad? Por líneas. Entonces el doble enlace lo podemos representar así. Este oxígeno tiene 2 pares de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces los tenemos que representar. Luego, este carbono está unido por un enlace, que es este, ¿verdad? A un oxígeno. Ese oxígeno está unido a un hidrógeno. Y ese oxígeno tiene 1 y 2 pares de electrones solitarios. Y este carbono también está unido a otro oxígeno que está formando un solo enlace y que tiene 3 pares de electrones solitarios y eso le hace, ¿verdad?, que tenga una carga formal negativa. Entonces, miren, esta es una estructura de Lewis para el ion bicarbonato. Nos vamos a ir a la presentación, tengan esta bien claro, ¿verdad? Bueno, aquí es porque ya estoy hablando, o sea, ya no puedo. Más adelante vamos a ver lo de la geometría de las moléculas y yo ya la estoy haciendo como es. Pero bueno, aquí estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Que aquí está el OH y aquí está el carbono con la carga negativa. Bueno, si quieren, para no causarles problemas, lo voy a hacer así, ¿verdad? Aquí está el enlace del centro con el oxígeno que está unido a un hidrógeno y tiene 2 pares de electrones solitarios. Y este carbono está unido a este otro oxígeno que tiene 3 pares de electrones. Muy bien. Y una carga negativa. Entonces tengan esta presente. Y ahora miramos esta que teníamos acá, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, si le damos así como vuelta acá, entonces esta que tenemos acá es diferente, porque usted puede pensar, ¿verdad? Que este es el oxígeno de arriba, este es el de en medio y este es el de abajo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está ese doble enlace carbono-oxígeno? Está en el carbono de en medio. En la pizarra, en lo que nosotros hicimos, ustedes me dijeron, no pongamos el doble enlace en el oxígeno de en medio, sino que pongámoslo en el de abajo. Y entonces, ¿quiere decir que esta está mala? No. Esta está correcta y la que tenemos en la presentación también está correcta. ¿Por qué está correcta? Por lo que les estaba explicando, ¿verdad? Los 3 átomos de oxígeno son idénticos. No hay nada que haga a un oxígeno mejor o peor que el otro, ¿verdad? Entonces, cuando es posible para un compuesto escribir más de una estructura de Lewis que es válida, entonces ahí nosotros hablamos
de lo que se conocen con el nombre de formas resonantes. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que hay un oxígeno que tiene carga negativa? Pues en esto que yo les hice en la pizarra, dijimos, esta es la carga negativa porque este oxígeno ganó un electrón, ¿verdad? Y por eso aquí lo puse de color rojo, para especificar que este electrón no era de él. Y lo puse en rojo para especificar que no era ni de él, que es azul, ni del carbono, que es negro, ni del hidrógeno, que en la pizarra los he representado de verde, ¿verdad? Sino que es un electrón diferente, que se ganó de otro átomo, ¿verdad? Si nosotros aplicamos esta fórmula que decíamos de la carga formal, entonces, ¿qué tendríamos con este oxígeno? Tendríamos que, como ya hemos dicho, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, menos, ¿cuántos electrones tiene en pares solitarios? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y está formando un enlace, ¿verdad? Entonces, 6 más 1 es 7. 6 menos 7 sería igual a menos 1, ¿verdad? Entonces, vemos que efectivamente es un oxígeno el que tiene la carga formal negativa. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta hasta acá o si vamos bien. Vamos bien. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Bueno, si tienen alguna duda, pues ahí me detienen, ¿verdad? Bien, entonces podemos agregar, en verdad, podemos hacer esta tabla de los patrones de enlace comunes más grande, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, ya habíamos considerado el hecho de cuando los átomos estaban en su estado neutro. Ya decíamos, en su estado neutro, el carbono está formando 4 enlaces, no tiene pares solitarios. El nitrógeno en su estado neutro va a estar formando 3 enlaces y tiene un par solitario. El oxígeno en su estado neutro va a estar formando 2 enlaces y va a tener 2 pares solitarios. Y en el caso del cloro, o los halógenos en general, van a tener 3 pares de electrones solitarios y van a estar formando un solo enlace. Esto cuando se encuentren en su estado neutro. Pero, como ya hemos visto, puede ser, como en este caso, ¿verdad?, que el oxígeno tenga una carga formal positiva o puede ser que tenga una carga formal negativa, ¿verdad? Eso es cierto para el oxígeno, es cierto para el nitrógeno y es también cierto para el carbono. ¿Cuándo el carbono va a tener una carga formal positiva? Cuando esté formando únicamente 3 enlaces y tenga 0 pares de electrones solitarios. ¿Cuándo va a tener una carga formal negativa? Cuando esté formando 3 enlaces y tenga un par de electrones solitarios. En el caso del nitrógeno va a tener una carga formal positiva cuando esté formando 4 enlaces y no tenga pares solitarios. Va a tener una carga formal negativa cuando solo esté formando 2 enlaces y tenga 2 pares solitarios. El caso que mirábamos en la diapositiva anterior del oxígeno, cuando el oxígeno va a tener una carga formal positiva, cuando esté formando 3 enlaces y tenga un par solitario, y va a tener una carga formal negativa cuando solo esté formando un enlace y tenga 3 pares solitarios. En el caso de los halógenos, pues eso ya los conocemos, lo que son los iones halogenuros, bromuro, cloruro, fluoruro, yoduro, es cuando los halógenos han ganado un electrón, no se encuentran formando enlaces y tienen 4 pares de electrones solitarios. Y los halógenos pueden, no es muy frecuente, pero pueden tener carga formal positiva cuando se encuentren formando 2 enlaces y tengan 2 pares de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces, esta tablita sí que les podría ayudar un montón, ¿verdad? Que la imprimieran, bueno, ya hablamos de lo de los apuntes, ¿verdad? Pues que lo apuntaran ahí en sus apuntes y que la releyeran, ¿verdad? Que fueron los consejos que dimos, ¿verdad? Por lo menos deberían de leer 2 veces los apuntes de cada reunión, ¿verdad? Para que se les vaya ahí quedando. Entonces, bueno, estas estructuras de Lewis, bueno, las hemos ido
como yo les decía, esto es un resumen, ¿verdad? Porque ya esto, estructuras de Lewis, es un tema de Química General 1, así que hemos ido moviéndonos rápidamente de las estructuras de Lewis a estas estructuras donde se reemplazan, ¿verdad? Los puntos por líneas, y eso porque nos van a llevar a lo que en química orgánica se conoce con el nombre de fórmulas estructurales, ¿verdad? Y pues para los compuestos orgánicos podemos tener las fórmulas estructurales extendidas, que es donde se muestran todos los enlaces, o podemos tener las fórmulas condensadas, ¿verdad? Que es donde se omiten los enlaces y únicamente se indican el número y tipo de átomo, ¿verdad? Entonces aquí este carbono 1 está unido a 3 hidrógenos y por eso entonces se abrevia como CH3. Este carbono 2 está unido a 3 hidrógenos también, entonces se abrevia como otro CH3, ¿verdad? En este, pues el carbono 1 está unido a 3 hidrógenos, es un CH3, que es este que vemos aquí. En el caso del carbono 2 y el carbono 3, únicamente están unidos a 2 hidrógenos, cada uno de ellos, o sea que se condensan, se resumen como CH2, CH2. Y el carbono 4 está unido también a 3 hidrógenos, entonces se condensa como un CH3, ¿verdad? Entonces, estas fórmulas extendidas vienen de las estructuras de Lewis, ¿verdad? Y de estas fórmulas estructurales extendidas podemos pasar a las condensadas. Y en estas extendidas, pues, estos serían como los compuestos orgánicos más sencillos, que son los que únicamente contienen carbono e hidrógeno, que son los hidrocarburos, pero como bien leyeron ustedes en el artículo, en los compuestos orgánicos podemos tener otros átomos, además del carbono y el hidrógeno, ¿verdad? Podemos tener los halógenos, ¿verdad? Entonces aquí el carbono 1 sería un CH3, el carbono 2 sería un CH2, el carbono 3, si se fijan, sería un CH, que es lo que vemos acá, y este carbono está unido a un bromo, ¿verdad? Y este carbono 4 es un CH3, ¿verdad? Podrán estar unidos también al oxígeno. Y ya decíamos, el oxígeno puede estar unido a un carbono a través de un doble enlace, ¿verdad? Entonces aquí miren, son dos formas diferentes, ¿verdad? Este carbono puede estar unido a un oxígeno por un enlace sencillo, pero ese oxígeno estaría unido también a un hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí este carbono 1 sería un CH2, que a su vez tiene un OH, ¿verdad? Entonces por eso aparece HO CH2. Luego este carbono 2 es un CH2, que es el que vemos acá. El carbono 3 tiene un doble enlace, carbono-oxígeno. Y el carbono 4 tiene un CH3, ¿verdad? Que es el que podemos ver aquí. No sé si queda claro esto de las fórmulas estructurales extendidas y las condensadas, o si hay alguna duda o alguna pregunta, o si vamos bien. Vamos bien, Nick. ¿Van bien? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, bien. Entonces vamos a seguir. Además de las fórmulas estructurales extendidas y de las fórmulas condensadas, en química orgánica se utiliza mucho lo que son las fórmulas lineoangulares, ¿verdad? Entonces, bien, decíamos que la diferencia entre una fórmula estructural extendida y una condensada es que en la extendida se muestran todos los enlaces. En las condensadas se omiten los enlaces, pero se siguen escribiendo los símbolos de los átomos y tipos de átomos, ¿verdad? Y número de átomos, perdón. En el caso de las estructuras lineoangulares, como su nombre lo dice, son líneas que muestran los ángulos de los enlaces, ¿verdad? Entonces aquí,
en las estructuras lineoangulares se omiten los símbolos. Y entonces en una estructura lineoangular, un carbono será representado por el extremo de una línea o por la unión de dos líneas, ¿verdad? Entonces esta sería la fórmula extendida. La fórmula condensada sería CH3, CH2, CH2, CH3. La estructura lineoangular sería esta, ¿verdad? Entonces aquí asumimos que este extremo es un carbono, que la unión de dos líneas es otro carbono, igual que acá, y que este extremo es otro carbono, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se fijan, se omiten los símbolos, los carbonos, como les digo yo, se interpretan. Recuerden que aquí estamos aprendiendo un lenguaje, ¿verdad? Entonces, en el lenguaje de la química orgánica, cuando vemos esto, entonces usted debería de leer que este es un carbono, que este es otro carbono, que este es otro carbono, que este es otro carbono. Se omiten los hidrógenos, pero usted debe de saber que los carbonos de los extremos están unidos a 3 hidrógenos y que los carbonos del centro están unidos a 2 hidrógenos, ¿verdad? ¿Cuáles son los únicos átomos que sí se representan en las estructuras lineoangulares cuando son átomos diferentes del oxígeno o del carbono? Y el hidrógeno cuando se quiere hacer referencia a un grupo funcional en particular, ¿verdad? En este caso, este es el grupo funcional aldehído, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula estructural. La fórmula condensada sería CH3, CH2, 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 CHO. Esa sería la condensada. En la línea angular, entonces ya hemos dicho, cada extremo o unión de dos líneas representaría a un átomo de carbono. Este sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como podemos ver aquí en la estructura, en la fórmula estructural extendida, este carbono 6 está unido por un doble enlace a un oxígeno y además está unido a un hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí sí se representa, ¿verdad? Entonces estas son las estructuras lineoangulares. Aquí estarían rotulados los carbonos para que quede más claro, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a las formas resonantes, no sé si estamos claros con esto o si hay alguna duda. Todo bien, dijeron, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, como les decía, vamos a utilizar nuestro libro de texto. Vamos a hacer algunos ejercicios de todo esto que hemos visto ahorita. Estamos en el capítulo 1. Hemos avanzado bastante en el capítulo 1, perdón. Estoy queriendo abrir el libro. Bueno, entonces hemos avanzado bastante en el capítulo 1. Recuerden que el enlace al drive del libro de texto está en la presentación de las generalidades, ¿verdad? Que ya les compartí ahí en la plataforma. Permítanme que tarda para que cargue. Bueno, entonces estamos aquí, ¿verdad? En el capítulo 1, que es la estructura electrónica y enlaces covalentes. Como les decía, hemos avanzado bastante. La primera parte la he obviado porque es parte de química general, ¿verdad? La estructura del átomo, el número atómico, el número de masa, la distribución de los electrones en un átomo, esto que mencionábamos, ¿verdad? De lo que son los electrones de valencia y las configuraciones electrónicas, eso lo he obviado. Aquí está la definición, ¿verdad? Los electrones de la capa externa se denominan electrones de valencia. Bueno, estas primeras secciones las pueden leer ustedes por su parte, por su cuenta, ¿verdad? Un repaso acerca de lo que es el enlace iónico y el enlace covalente, la regla del octeto, que ya les he mencionado, pero
todo esto es general 1, así que por eso yo lo he obviado, ¿verdad? Porque no es realmente el tema para este curso. Y donde sí me he detenido es a partir aquí de la sección 1.4, ¿verdad? Lo que son las estructuras de Lewis, porque esto sí, pues es la base, dijéramos, de química orgánica. Aquí está, aquí el libro los menciona como pares no compartidos. En la presentación yo he utilizado el término de pares solitarios, ¿verdad? Pero son también otro término que se utiliza es el de electrones no ligantes, es decir, electrones que no enlazan, que no ligan con otro átomo, ¿verdad? Y aquí está la fórmula de la carga formal que varía un poco de la que yo les he presentado. Me parece que esta es un poco confusa, así que yo les diría que no le pongan mucha atención a esta porque les puede causar ciertas confusiones, ¿verdad? Y los ejercicios que quería que hiciéramos son estos, ¿verdad? Relacionados esto con la carga formal. Este problema número 10 y vamos a, bueno, ahí lo pueden copiar ustedes. Yo lo voy a copiar a la pizarra que estamos utilizando. Que como les digo yo, ahí les compartí el enlace en el chat. Y el problema dice así, ¿verdad? Asigne a cada átomo la carga formal apropiada. Y le voy a copiar la fórmula que yo les puse para calcular carga formal porque es más sencilla, ¿verdad? No utiliza tantos términos que les pueden confundir. Bueno, entonces aquí, permítanme, solo lo estoy afinando. Aquí podemos ver el problema. Aquí está la fórmula, así que son las 11:02. Les voy a dar 8 minutos para que traten de hacerlo ustedes. Ya el enlace les permite acceder a que ustedes puedan, ya está habilitado, solo déjenme estar segura. Sí, ustedes lo pueden editar. Si están conectados desde una computadora, yo los invitaría, ¿verdad?, a que ustedes escriban acá y sean partes de la reunión. Pueden comenzar ahí haciéndolo en sus libretas, ¿verdad?
Bueno, 5 minutos les quedan. A ver, ¿quién se atreve? En el inciso A, ¿quién tendría una carga formal? El oxígeno. Muy bien, el oxígeno. ¿Y qué carga formal tendría? Positivo. Muy bien, tendría una carga positiva, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué es el oxígeno el que tiene una carga formal, ¿verdad? Bueno, aquí, como ya decíamos, este CH3 significa que este carbono está unido a 3 hidrógenos, o sea que está formando 3 enlaces con hidrógeno, y está formando un cuarto enlace con el oxígeno, ¿verdad? Y como ya mencionábamos en la presentación, cuando el carbono se encuentra formando 4 enlaces, se encuentra en su estado neutro, ¿verdad? Es decir, sin carga. Esa es la razón por la cual aquí ni este carbono de acá, ni este carbono tendrían carga formal, ¿verdad? Están en su estado neutro. Luego los átomos de hidrógeno están formando un único enlace, que es el único enlace que puede formar el hidrógeno. Así que los hidrógenos también están en su estado neutro. El que podría tener una carga formal ahí es el oxígeno, ¿verdad? Y entonces ahí aplicamos la fórmula que hemos dicho, ¿verdad? Entonces el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. A eso le restamos la suma del número de electrones en pares solitarios, que serían 1 y 2, más el número de enlaces que está formando, ¿verdad? Entonces el oxígeno está formando 1, 2, 3 enlaces. Esto nos quedaría 6 menos 2 más 3 nos daría 5, y 6 menos 5 sería igual a 1 positivo, ¿verdad? Así que es correcto, tiene una carga formal positiva. Muy bien. ¿Alguien que ya haya hecho el inciso B? Es negativo. ¿Quién? El carbono. Ajá, muy bien. Ahí quien tendría una carga formal sería el carbono, ¿verdad? Si nos fijamos aquí, pues ya decíamos, ¿verdad? El hidrógeno, el número de enlaces que puede formar es 1, ya se encuentra formando 1. ¿Quién podría tener ahí una carga formal? Sería el carbono, ¿verdad? Entonces, si la calculamos, el carbono tiene 4 electrones de valencia, perdón, menos la suma del número de electrones en pares solitarios, tendría 1, 2, más el número de enlaces, que estaría formando 1, 2, 3 enlaces, ¿verdad? Eso nos quedaría 4 menos 2 más 3 sería 5, y 4 menos 5 sería igual a menos 1, ¿verdad? Así que muy bien, este carbono tendría una carga formal negativa.
Muy bien. Y en el inciso C. Sería carga formal positiva, Lick, en el nitrógeno. En el nitrógeno. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí si consideramos en el caso del nitrógeno, bueno, ya lo que ya mencionábamos, ¿verdad? En el caso del carbono, ya tenemos que ir aprendiendo a leer, ¿verdad? Esto CH3 significa que este carbono está unido a 3 hidrógenos, ya decíamos, más este enlace con el nitrógeno. Este carbono está formando 4 enlaces, este también y este también. O sea que, como ya decíamos, cuando el carbono está formando 4 enlaces, se encuentra en su estado neutro, es decir, en su estado sin carga. Los carbonos no tendrían carga formal. Cada hidrógeno está formando un único enlace con estos átomos de carbono, o sea que el hidrógeno también estaría en su estado neutro. ¿Quién podría tener una carga formal ahí? Entonces habría que determinarlo. Sería el nitrógeno, ¿verdad? Entonces aplicamos nuevamente nuestra fórmula. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, menos el número de electrones en pares solitarios, sería 0. No tiene pares solitarios el nitrógeno, más el número de enlaces que está formando, que sería 4, ¿verdad? Aquí nos quedaría 5 menos 0 más 4 sería 4 y 5 menos 4 sería 1 positivo, ¿verdad? Así que muy bien, este nitrógeno tendría una carga formal positiva. Bien, y en el caso del inciso D, ¿cómo estaríamos con el inciso D? ¿Cómo estaríamos con el inciso D? El boro, El boro, bueno, vamos a ver. Y bueno, y la otra pregunta es, ¿solo el boro? El boro y ambos, Lick. ¿Ambos quiénes? En el nitrógeno, Lick, quedaría igual que en el anterior porque lo restaríamos con 4. Positivo, 1. y Muy el boro bien, queda negativo. muy bien. Por ahí creo que fue Nayeli la que dijo, en el caso del nitrógeno, muy bien, ¿verdad? Esta situación del nitrógeno es idéntica a la de este, es decir, está formando 4 enlaces y tiene 0 pares de electrones solitarios, así que muy bien. El nitrógeno tendría una carga positiva. El cálculo sería igual que este que tenemos acá, ¿verdad? Así que muy bien, muy bien. Este nitrógeno tendría una carga formal positiva. Bueno, luego en el caso de el boro, bueno, aquí lo voy a bajar un poco más, ¿verdad? En el caso del boro, entonces el boro se encuentra en el grupo 3 de la tabla periódica, tendría 3 electrones de valencia menos. Ay, perdón. Tiene 0 electrones en pares solitarios, más este boro está formando 1, 2, 3, 4 enlaces, ¿verdad? Y saca, ahí nos quedaría 3 menos 0 más 4 sería 4. 3 menos 4 nos daría menos 1, ¿verdad? O sea que este boro tendría aquí una carga negativa. Muy bien. Hay 2 átomos, ¿verdad? Que tienen cargas formales ahí.
Bien, muy bien, lo felicito. No sé si alguna duda, creo que escuché las mismas voces participando. Eh, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Veo que hay 16 conectados, pero no sé si hay alguna duda. No, Liz. No. Ok, bueno, entonces ese era uno de los ejercicios que quería que hiciéramos, que era el problema 10, ¿verdad? Del libro. Ahora quiero que hagamos este problema 11, ¿verdad? Que es sobre las estructuras de Lewis. Entonces también lo vamos a copiar y nos lo vamos a llevar para allá, para nuestra pizarra, para darles chance de que eh, traten ustedes ahí de hacer las estructuras en la pizarra. Bueno, entonces aquí estamos. Son las 11:17. Les voy a dar otros 8 minutos hasta las 11:25. Perdón, es que no les pregunté, me quedé con la opinión de los del periodo pasado. Los del periodo pasado preferían no tener receso a la mitad de las 2 horas, sino que salir un poco antes de las 12. Hasta ahorita reflexiono en eso. No sé ustedes qué prefieren, así que tengamos 10 minutos a la mitad de la clase, que sería a las 11, o si prefieren que salgamos 10 minutos antes de las 12. Cercamos 10 Mejor minutos. salir antes. 10 minutos antes. 10 minutos antes, Lick. Ok, bueno, está bien. Entonces, así, ya acordado. Lo siento que no les había preguntado antes.
Bueno, faltan 3 minutos. Ahí, quien quiera ir. Muy bien, muy bien. No sé quién es, pero gracias a la persona que nos está ayudando ahí a hacer la estructura. Yo la hice Nayeli, no sé si está Ah, correcto. Yaneli, muy bien. Nayeli. ¿Perdón? Nayeli. Perdón, Nayeli, lo siento. ¿Hay algo que le hizo falta ahí a Nayeli? ¿Qué fue lo que le hizo falta? Carga positiva. Muy bien, la carga positiva, ¿verdad? Y ahí hay que tener mucho cuidado porque ya la fórmula condensada nos decía, ¿verdad? Que ese nitrógeno tiene una carga positiva. Así que sí, ahí, si hubiera sido el examen, se las hubiera tenido que poner Estaba malas intentando, porque pero no puedo de aquí del celular. tienen que, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Cuando el nitrógeno está formando 4 enlaces, tiene una carga formal positiva y hay que representársela, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien que nos quiera ayudar con el inciso B? No, nadie se atreve. Bueno, ahí no es necesario que los hagan con diferentes colores, ¿verdad? Podrían haber utilizado un mismo color. No sé si está bueno. Lee. Muy bien, sí, está bien. El inciso B, sí, es correcto. Oh, perdón. Muy bien, esto está bien. Este carbono que solamente está formando 3 enlaces, ¿verdad? Es el que tendría la carga negativa. Ahí solo lo único que le hizo falta es que por ser una estructura de Lewis, recuerde que el carbono cuando va a tener la carga negativa es cuando tenga un par de electrones solitarios, ¿verdad? O sea que ahí tendría que haberlo representado, el par de electrones solitarios. Bueno, lloro aquí en el inciso C, ¿verdad? Este inciso C sí está incorrecto. El hidróxido de sodio es un compuesto iónico, ¿verdad? Así que ver este enlace aquí me provoca un profundo dolor porque es algo que tendríamos que traer más que claro de nuestras clases de química general, ¿verdad? El hidróxido de sodio es un compuesto iónico formado por el ion sodio que tiene una carga positiva y el ion OH, donde el oxígeno tiene 3 pares de electrones solitarios y una carga negativa, ¿verdad? Los compuestos iónicos se mantienen unidos
debido a fuerzas electrostáticas, ¿verdad? Es decir, debido a la diferencia de cargas. La carga negativa atrae a la carga positiva. Aquí, en un compuesto iónico no hay un enlace, ¿verdad? No hay electrones compartiéndose. El sodio pierde su electrón de valencia y el oxígeno lo gana, ¿verdad? Para formar el anión. Esta sería la estructura de Lewis para el hidróxido de sodio, que es un compuesto iónico. Muy bien, ¿alguien que nos quiera ayudar con el inciso D? El nitrógeno va unido a los 4 hidrógenos. Sí, pero hay que representarlo, o sea, el ejercicio es dibuje. El ejercicio es dibuje la estructura, ¿verdad? Yo por eso les decía, quienes estén conectados desde una computadora, porque yo sé que desde el teléfono es difícil porque es bien chiquitito, ¿verdad? Pero a ver, ¿alguien por ahí? O me lo pueden dictar si quieren. Bueno, ahí hay alguien atreviéndose, ¿verdad? Es como si pasaran a la pizarra allá en la universidad. Ustedes es importante que pasen a la pizarra. Y bueno, como les digo yo, bueno, no a ustedes porque ustedes recién hasta ahorita son mis alumnos, pero esto de la virtualidad pareciera que que llegó para quedarse, así que ustedes como futuros profesores es importante que también vayan tratando de aprender, ¿verdad? Usar escribir en una pizarra electrónica, ¿verdad? Diferente de una pizarra virtual, perdón, de una pizarra física. Así que, anímense. No sé si estará bien así. Bueno, este compuesto del inciso D también es un compuesto iónico, ¿verdad? Es el cloruro de amonio. Voy a dividir aquí la pizarra para explicarlo. Es un compuesto iónico formado por el ion amonio, que es el nitrógeno, como lo podemos ver ahí, unido a 4 hidrógenos, ¿verdad? Como estoy en la pizarra, no veo quién. Escuché que es una voz de una señorita, pero no sé quién fue.
Ahí el único error es que en su fórmula solamente hay 3 hidrógenos, ¿verdad? Aquí solo hay 1, 2, 3. Cuando la fórmula molecular nos dice que hay 4, ¿verdad? Entonces es el ion amonio, el nitrógeno unido a 4 enlaces con una carga positiva, y es el ion cloruro, ¿verdad? Bueno, aquí lo he puesto bien separado. Es el ion cloruro, que pues los iones aluros sabemos que se forman cuando los halógenos ganan, ¿verdad? Un electrón para llenar su octeto. O sea que aquí el cloro tendría 4 pares de electrones solitarios y una carga negativa, ¿verdad? Esta sería la estructura de Lewis, ¿verdad? Nuevamente aquí, por ser un compuesto iónico, no hay enlaces entre los 2 iones, ¿verdad? Sino que los 2 iones se mantienen unidos debido, ¿verdad?, a estas atracciones de cargas opuestas. ¿Sí o no? Sí, Lick. Más o menos. Bien, bueno. Luego ahí los repasan, ¿verdad? Y cualquier duda, pues, me hacen la pregunta. Bueno, el siguiente ejercicio que haríamos sería este problema 12, ¿verdad? Y entonces el problema 12 dice, ilustre los pares de electrones no compartidos que no se muestran en las siguientes estructuras. Aquí nuevamente las vamos a poner en nuestra pizarra. Para que ustedes ahí digan, bueno, aquí para poder saber, ¿verdad? Más o menos es irnos aprendiendo esto que les decía yo, ¿verdad? De los patrones comunes de enlace, cuándo es que tiene pares de electrones solitarios, quiénes son los átomos que suelen tener pares de electrones solitarios. Así que quizá aquí valga la pena agregarnos aquí, solo que es bien larga, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ponerla aquí para que les ayude, ¿verdad? Esto de los patrones comunes de enlace. Vamos a tratarlo de hacer un poquito más grande para que lo puedan ver bien. O sea, aquí este ejercicio está una como unión de todo, ¿verdad? De interpretar las fórmulas condensadas y tratar de convertirlas en nuestra mente en estructurales, y luego ver esto que decíamos acá, que está un poco pequeño. Vamos a ver qué tanto lo puedo, bueno, quizás hacer este, ¿verdad? Que este se lee mejor, para hacer un poquito más grande este, y que puedan decir ahí, ¿verdad? A quienes les harían falta pares de electrones solitarios. Al nitrógeno en la primera liga. Muy bien, al nitrógeno le haría falta un par, muy bien. Ay, terrible. Muy bien, en el inciso A le haría falta un nitrógeno. ¿A quién más? En el inciso B también en el nitrógeno líquido.
Muy bien, en el en el inciso B también le harían falta al nitrógeno, un par de electrones. Muy bien, muy bien. Al oxígeno, en el C. Ujú. ¿Cuántos? Dos pares. Muy bien, le harían falta 2 pares, ¿verdad? No se ven muy bien los de abajo. No, bueno, tampoco queda mejor, pero bueno. Ahí ustedes traten de copiarlo bien, ¿verdad? En su cuaderno. En el D igual. Ujú. Muy bien, aquí voy a falta uno, dos. Ese primero, uno, dos. Y aquí también, ¿verdad? Uno, dos. Muy bien. Por ahí escuché que alguien escribió. Muy bien, Ruth. Ya hacen falta 3 pares al cloro en el inciso E. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Muy bien. Clic en el F sería 2 pares de electrones en el oxígeno y uno en el nitrógeno. Muy bien, sí. Así sería. 2 pares en el oxígeno y un par en el nitrógeno. Sí. Ay, no, no me gusta. Ese fue el problema de haberlos hecho tan chiquitos. Ay, bueno, qué feo que me quedaron esos puntos. No me gusta. Vamos a ver un poco más. Muy bien. Ay, no, eso del nitrógeno sí que está bien. Muy bien. Bueno, ahí, más o menos. Sí, ¿están de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? No, todo bien. No, Lick, todo bien. Ok, bueno. Entonces, ese era el problema 12. Ahora vamos a ver si en los 9 minutos que nos quedan hacemos el problema 15, ¿verdad? Que es un poco más, quizá el inciso A del problema 15 y dejar el inciso B de tarea, ¿verdad?
Entonces, el problema aquí dice así. Permíteme que lo estoy poniendo aquí en la pizarra. Bueno, entonces el problema dice así, ¿verdad? Dibuje dos estructuras de Lewis para el C2H6O. Y entonces aquí nos dan una sugerencia, ¿verdad? Que nos dicen, las dos estructuras de Lewis son isómeros estructurales. Tienen los mismos átomos, pero se diferencian en la manera de unirse sus átomos. Las tres estructuras de Lewis del inciso B también son isómeros estructurales, ¿verdad? Entonces, bien. Ahí para el inciso A, entonces el inciso A tiene dos átomos de carbono. Entonces usted podría decir, bueno, esos dos átomos de carbono están enlazados entre sí, ¿verdad? Luego hay hay 6 hidrógenos y entonces usted puede decir, bueno, este carbono está unido a 1, está unido a 2, está unido a 3 y ahora entonces ya tenemos 3, ¿verdad? Nos harían falta otros 3 y nos haría falta el oxígeno. Entonces usted podría decir, ¿verdad? Ah, bueno, pues este carbono está unido a este oxígeno. Y como ya hemos dicho, el carbono, el número máximo de enlaces que puede formar es 4, ¿verdad? O sea que si aquí ya está formando 2, solamente podría formar otros 2 más con átomos de hidrógeno. Entonces aquí llevaríamos 1, 2, 3, 4, 5, pero nos dicen que tiene 6. Pero ya este carbono ya tiene 8 y este carbono también ya tiene 8. Entonces, ese sexto hidrógeno, ¿a quién estaría enlazado? Al oxígeno. Muy bien, tendría que estar unido al oxígeno, ¿verdad? Y ahí, para que sea una estructura de Lewis correcta, entonces, ¿qué nos haría falta colocar? Nos haría falta colocar 2 pares de electrones al oxígeno. Entonces, bien, esta sería una estructura de Lewis válida, porque cumple con esta fórmula molecular, ¿verdad? Tiene 1, 2 átomos de carbono, tiene 6 átomos de hidrógeno y tiene un átomo de oxígeno. Aquí ya nos dicen, ¿verdad? Las dos estructuras de Lewis son isómeros estructurales. Tienen los mismos átomos, pero se diferencian en la manera de unirse sus átomos. ¿Cómo podríamos tener este mismo número de átomos, pero unidos de forma diferente? ¿De qué otra forma los podríamos tener? El oxígeno podría ir en medio de los dos átomos de carbono. Muy bien, el oxígeno podría ir en medio de los dos átomos de carbono, excelente. O sea que tendríamos un carbono acá unido a un oxígeno y este oxígeno unido al otro átomo de carbono, ¿verdad? Ya decíamos, el oxígeno en su estado neutro va a estar formando 2 enlaces y va a tener 2 pares de electrones solitarios, es decir, aquí en esta otra estructura de Lewis ya el oxígeno ya no estaría unido a un hidrógeno, ¿verdad? Porque sus 2 enlaces serían con carbono. Ahora estos 6 hidrógenos, 3 estarían unidos a este carbono y los otros 3 estarían unidos al otro, ¿verdad? Entonces, al fijarnos, efectivamente ambas estructuras son válidas porque no hemos aumentado el número de átomos, ni hemos quitado átomos, ni hemos sumado ni quitado electrones, y todos se encuentran cumpliendo con la regla del octeto. ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? ¿Queda claro? Sí, Lee, que está claro.
Ok, bueno, entonces, como les decía, el inciso B le va a quedar de tarea, ¿verdad? Así que yo les voy a generar el espacio en la plataforma para que ustedes hagan las estructuras de las 3 estructuras de Lewis para compuestos que cumplen, ¿verdad? Con esta fórmula molecular. Así que si no tienen preguntas, eso sería todo por hoy. Lick, ¿hasta qué horas estará habilitado para subir esta tarea?